Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Justicia en Yucatán Radio, espacio de diálogo del Poder Judicial del Estado, y les saluda como cada viernes Mauricio Molina Rosado. Saludamos con mucho afecto a nuestra invitada de hoy, una especialista en el sistema penal acusatorio, doctora en Derecho Fabiola Rodríguez Zurita, quien se desempeña como juez de enjuiciamiento o también conocido como juicio oral. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, Mauricio, muy amable. Para mí es un honor ser invitada en tu programa y también saludo con mucho afecto a todo tu teleauditorio, tu auditorio de por sí que es muy conocido, ¿no? Sobre todo en Facebook, yo ahí te veo. Sí, muchas gracias. Doctora, en otras emisiones del programa hemos venido platicando un poco sobre lo que es el sistema penal de corte acusatorio y oral que ya se implementa en Yucatán. Y le hemos invitado para hablar de una parte importante para la pronta resolución de los conflictos, como lo son estas soluciones alternas y las formas de terminación anticipada del proceso. En este sentido, quisiera que nos conversara un poquito sobre en qué consisten precisamente estas soluciones alternas, tales como son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Sobre estos primeros, que son los acuerdos reparatorios, ¿de qué se tratan? Bueno, pues como su nombre lo indica, ¿no? Es un acuerdo que se realiza entre la víctima o el ofendido y el imputado. Puede ser desde el inicio de la investigación hasta antes de la autoapertura judicial, en todo ese largo tiempo, siempre y cuando sea pues corroborado por el Ministerio Público o por el juez de control. Y el fin es que en caso de que ese acuerdo se llevase a cabo, pues se extinguiría la acción penal. Ese es el fin. ¿Y existen algún catálogo de delitos específicos que puedan resolverse por esa vía? Sí, claro, está limitado, hay un candado en el Código Nacional, no todos los delitos se pueden ir por esa solución alterna. Son delitos de querellas, delitos que el término medio aritmético no exceda de los 5 años, delitos patrimoniales, culposos, es decir, que no sean de alto impacto esos delitos, ¿no? Si, por ejemplo, una persona que se roba algo y va a atravesar un proceso penal, puede aceptar que lo robó, reparar el daño y salir, que esa sea la salida del proceso, ¿no? Bueno, como son acuerdos entre las partes, porque el sistema facilita eso, que haya ese entretejido social, muchas veces son entre familia o vecinos, ese tipo de delitos que tienes que seguir conviviendo con la persona, pues el límite solo es la legalidad, es decir, el acuerdo no está limitado. Hay gente que solo necesita una disculpa, o hay gente que nada más necesita la promesa que no se vuelva a repetir. En fin, lo único que tiene que hacer el Ministerio Público o el juez de control es verificar que esos acuerdos en que libremente llegaron las partes no sean ilegales. Eso es el límite. ¿Y en qué consiste la suspensión condicional? Bueno, la suspensión condicional sí ya es una propuesta que hace el Ministerio Público o el imputado para reparar el daño y verificar que en la tutela de los derechos de la víctima o el ofendido pues se protejan de una manera, sobre todo en el pago, la reparación del daño, hacerlo asequible a las partes, y la misma finalidad que el acuerdo reparatorio es en caso de que se llegue a esta protección de derechos de la víctima o el ofendido y al pago de la reparación del daño, pues se extingue la acción penal. Pero esto se podría dar durante un proceso que ya inició. Sí, se tiene que hacer a partir de la vinculación, del auto de vinculación de un delito cuya pena aritmética no exceda de los 5 años, que son los propios para esta salida alterna, sin oposición, por supuesto, de la víctima. De hecho, ella tiene que aceptarlo y, bueno, se verifica en un cierto lapso de tiempo, ¿no? Nunca que exceda de los 3 años. Interesante. Doctora, y en lo que se refiere a las formas de terminación anticipada del proceso, en el Código Nacional de Procedimientos Penales que usted nos ha señalado, se encuentra también lo que se conoce como procedimiento abreviado. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Bueno, el procedimiento abreviado ya es una forma anticipada de terminación del proceso, a diferencia de los otros dos que son salidas alternas. Y el fin es que cuando la persona acepta la responsabilidad, esto es clave en los procedimientos abreviados, que acepta la comisión del delito o la responsabilidad en el delito, pues se pueda simplificar ese proceso, y también una forma de que la víctima o el ofendido obtengan la reparación del daño de manera más eficaz, más pronta, siempre y cuando esta pena sea verificada por el juez de control, ante quien se lleva a cabo el procedimiento abreviado.
porque el último momento para solicitarlo es en la audiencia intermedia, antes del auto de apertura a juicio oral. Es decir, quiero entender que una persona que acepta su responsabilidad sobre la comisión de un delito quiere abreviar el asunto. Exacto. Y puede optar por esta vía, ¿no? Así es. Claro, aquí el fiscal o el Ministerio Público tiene que fundar su acusación con medios de prueba que efectivamente corroboren esa responsabilidad, porque tampoco es que una persona vaya y diga yo soy responsable de tal delito sin que haya medios de prueba que lo justifiquen o que lo acrediten. De hecho, el procedimiento abreviado se apertura con esa acusación formal de la Fiscalía, quien le dice al juez de control todas las pruebas que tiene en contra de esta persona. Ante la evidencia, la persona reconoce su participación, no hay oposición de la víctima y entonces hay una pena acordada conforme a los lineamientos y pues se aprueba ya esa pena y se decreta en ese momento, en la misma audiencia, una sentencia. A ver, abogada, si una persona reconoce su responsabilidad de una conducta, ¿no?, de la comisión de un delito, la parte ofendida no tiene inconveniente en que se lleve el procedimiento abreviado. ¿Es posible que durante el procedimiento abreviado no se acrediten los medios de prueba y aún habiendo aceptado esta responsabilidad salga absuelto en el procedimiento abreviado? Bien, solo hay una posibilidad de que ocurra eso, porque no está hecho para ese fin, esa posibilidad de que sea absolutoria. Sin embargo, el juez de control y también en un incidente de prueba ilícita, sí podría ocurrir que esas pruebas que está diciendo la Fiscalía se hayan obtenido por violación a derechos fundamentales y en ese momento sí podría haber una sentencia absolutoria. Se trata de evitar esto porque se apertura el procedimiento abreviado, el fiscal narra la acusación y los medios de prueba que se vuelven prueba en ese momento para sostener esa acusación. Es ahí donde el juez de control tiene que verificar que esas pruebas sean obtenidas de manera lícita. Uh-huh. Se recomienda que el juez de control, si ve que hay insuficiencia probatoria o que no es suficiente lo que está aportando el fiscal para sostener una sentencia de condena, no admita el procedimiento abreviado y se vaya por un procedimiento ordinario para evitar que, admitido el procedimiento, se tenga que decretar una sentencia absolutoria, porque no basta con esa responsabilidad de la persona por debido proceso, por derechos fundamentales, sino que tenga pruebas el fiscal, porque es un ordenamiento constitucional la investigación del delito, y también que prueben que esa persona ha cometido ese delito. Si el juez de control ve que es insuficiente, que no hay prueba, no debe admitir el procedimiento abreviado. Debe de continuar porque puede cerrar la investigación complementaria o que se vaya a través de un juicio o un procedimiento ordinario. Es decir, el juez de control entonces debe fungir como garante de que se encuentren todos los elementos a la mano para poderse desarrollar este procedimiento, ¿no? Sí, se recomienda que el juez de control haga esa verificación porque una vez admitido el procedimiento abreviado, como tú dices, puede ser que haya una sentencia absolutoria, porque en ese momento puede haber un incidente de nulidad de prueba o un incidente de violación a derechos fundamentales y tiene el juez de control que pronunciarse al respecto y sería una sentencia absolutoria. Entiendo que en este procedimiento abreviado, pues las personas que cometen un delito y optan por irse por esta vía es porque esperan una sentencia menor. Claro. ¿No? Esta sentencia, doctora, ¿cómo se calcula? Bien, hay un acuerdo que emite la Fiscalía General del Estado, es el número 10 del 2017, que basa los lineamientos para que los fiscales tomen en consideración para poder ofertar, ¿no?, una pena muy atractiva a la defensa o al mismo acusado que la acepte. Siempre va a ser mucho menor de la que podría él esperar en un juicio. Esto se da para que las personas sean atraídas por este proceso. Obviamente se ahorran gastos, tiempo en el proceso. Este sistema está hecho para que no todo llegue a juicio. Si llegase todo a juicio, no había Estado que pudiera sostener lo caro que es un proceso y que todo llegase a juicio.
Entonces, las salidas alternas y la forma de terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado, permite la eficacia, eficiencia del sistema y el ahorro de presupuesto en toda la administración de justicia, ya que lo principal es que ambos, la víctima esté de acuerdo con esa reparación del daño que va a tener mucho más pronto que irse hasta juicio, y la pena, porque al final de cuentas, la pena en este sistema es la no reincidencia delictiva y la reinserción social. Esos son los fines del sistema. Ya no es el castigo, no es la pena pública, no es tampoco la venganza como antes se tenía. El sistema está para que la persona que admite su responsabilidad con las pruebas que ya se le hizo, que ya se les ofertó en el juicio, entre a un programa ya se llama derecho penitenciario, de reinserción social. Lo que se espera del sistema es que esta persona regrese a la sociedad, se entreteja otra vez su familia laboralmente y siga pagando impuestos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere el Estado, que estas personas no vuelvan a delinquir con un programa establecido y personalizado. Doctora, ¿y es posible que una vez emitida una sentencia, que haya sido muy atractiva, como usted nos menciona, para un imputado que optó por este proceso debido precisamente a lo que lo beneficiaba, ¿no? Una vez emitida esta sentencia, ¿es posible apelarla por alguna de las partes? Sí, claro, como todo acto procesal, una vez que termine, hay recursos, es una instancia recursiva y entre esos, pues el procedimiento abreviado, no obstante las partes están en un consentimiento, sí se admite el recurso. A veces, como las partes están de acuerdo, lo que más sucede es que no haya la apelación, pero como instancia de debido proceso tiene que existir ese recurso, ¿no? Ya sea que lo hagan valer o no. ¿Pero este acuerdo es firmado, es verbal? No, simplemente pasan los días establecidos para interponer el recurso, no lo establezco y causa estado esa sentencia. O bien es que en la misma audiencia todas las partes renuncien a la espera del plazo para que inmediatamente esa sentencia cause ejecutoria, como así le llamamos, es decir, quede firme y pues ya se agota esa oportunidad de recurrirla. Pues sí, pues para que realmente cumpla su finalidad de haber sido un proceso corto. Exacto. ¿No? Hemos estado platicando con la juez del Sistema Penal Acusatorio, doctora Fabiola Rodríguez Zurita, a quien le agradecemos mucho su participación, doctora, aquí en este programa Justicia en Yucatán Radio, que es su casa. Esperamos volver a contar con su presencia para seguir agotando este tema del Sistema Penal Acusatorio, que sin duda nos quedan muchísimas cosas por platicar. ¿Algún mensaje de despedida? Bueno, pues yo apuesto mucho a este sistema y lo que en verdad se quiere es que las partes solucionen sus conflictos y no llegar a juicio, sobre todo en aquellos problemas o conflictos sociales en los que las personas pues siguen conviviendo o siguen viéndose, muchos delitos de tipo de familia, sí, que lo más recomendable es que lleguen a esa solución del conflicto. Yo en mi experiencia he visto que si sigue el proceso ya penal, que se debió de haber tal vez solucionado en el área familiar o civil o en otras áreas de derecho, llega al ámbito penal, siempre es en perjuicio, siempre se empeoran las cosas, hay mucho delito de incumplimiento, la obligación de asistencia familiar, sí, donde el papá o la mamá siempre son hijos, papás y mamás de por vida, ¿no? De por vida. Eso es una relación que no se destruye, ¿no? Con el tiempo, ni aún después de muertos. Entonces es una relación que hay que cuidar mucho para que el tejido social cumpla sus funciones, ¿no? De ser personas ciudadanas responsables, exitosas. Muchísimas gracias, doctora. Concluimos así una emisión más del programa. Les recordamos que pueden escribirnos todas sus dudas, sus sugerencias al correo vinculacionjusticianyucatan@gmail.com y en la página electrónica www.poderjudicialyucatan.gov.mx/publicaciones. Nos escuchamos el próximo viernes por Radio Universidad en el 103.9 de FM en Mérida y 94.5 de FM en Tizimín. Hasta la próxima.